Todavía hay algunos ingresados. Espero que los compañeros que están en cuarentena pues estén bien, ¿verdad? Que sus síntomas sean leves. Estoy sufriendo muchos quebrantos ahí. Bueno, yo miro que algunos como que tienen mala señal, entran y salen. Pero bueno, vamos a empezar pues. Entonces, miren, jóvenes, hoy iniciamos una nueva unidad. Esta se refiere al estudio de mercado. Justamente del curso de proyectos empresariales. Estudio de mercado. Pues aquí vamos a ver algo. Aquí vamos a ver teoría y en curso de proyectos vamos a tratar de aplicar algunas cosas de lo que vamos a ir viendo. Voy a tratar de que no sea muy repetido esto que voy a dar voy a empezar ahorita, lo que vamos a empezar y lo que vamos a ir viendo en la segunda práctica. Entonces, voy a empezar a compartir con ustedes la pantalla. Bueno, en caso les pido que contesten una pregunta, pues me encienden ahí rápido. Y pongan atención, el curso, aunque de pronto les pueda parecer aburrido, no es difícil. A veces y no tienen que estudiar y el tiempo lo invierten para cursos más difíciles, si quieren, ¿verdad? Ayer encontré a unos jóvenes ahí jugando o viendo un video de juegos, algo así, entonces no hagan eso. Mejor dedíquense y van a ver que las cosas se van a ir facilitando. Bueno, el estudio de mercado. Mi micrófono. Ok. Entonces, empecemos pues. Entonces, miren jóvenes, el estudio de mercado es una parte muy importante del mercadeo. De hecho, esto es la base, ¿verdad? Yo les decía, ¿qué es mercadeo? ¿Qué es marketing? Es investigar al consumidor. Eso es lo que hace el estudio de mercado. Investigan al consumidor cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus gustos, sus hábitos de compra, su nivel de ingreso, cuánto puede gastar o cuánto podría gastar. También cuestiones culturales. Depende la cultura y depende el país, la gente tiene o consume diferente. Por ejemplo, en la mañana hablábamos aquí en Guatemala, la base alimenticia es el maíz. De Nicaragua para abajo, digamos Sudamérica, por no decir los países así, pero de Nicaragua hacia abajo, ahí el consumo o la base alimenticia al arroz. Y un nicaragüense en promedio va a consumir al año 1 o 2 quintales de arroz. Mientras que nosotros los guatemaltecos en promedio consumimos cada persona entre 12 y 15 libras de arroz. Complementamos nosotros con el maíz, no, al revés, el arroz es un complemento. La base alimenticia es el maíz y el arroz es un complemento. Mientras que en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, ahí la base alimenticia es con base al arroz. En Perú, en mucha papa, ¿verdad? La base alimenticia puede ser la papa, aunque también consumen arroz y un poco de maíz. Entonces es diferente y en cada país pues hay que ir investigando, en cada región, en países muy grandes o países nuestros, las costumbres, ¿verdad? Entonces de pronto no es lo mismo en suroriente de Guatemala o en el norte, en Petén,
o en occidente, y de occidente a suroccidente también puede cambiar la cosa, ¿verdad? Entonces, el estudio de mercado es eso, ir a investigar qué es lo que quiere el consumidor. Vamos a ver un de unas definiciones de estudio de mercado. Entonces, miren, Geoffrey Rand, principio de marketing, dice que el estudio de mercado es la recopilación. Si se recuerdan, esto se parece mucho a la definición de estadística, ¿verdad? Creo que el primer día de clase de estadística vieron algo así y les decían, ¿qué es estadística? Es recopilar, analizar, presentar información, entre otras cosas, ¿no? Entonces se parece mucho y es que la estadística se usa en muchas áreas de la vida humana, del quehacer. Entonces, es eso, ayudar a tomar decisiones y las acciones de marketing. Que a veces esta última es lo que le da lo del marketing. Otra definición, el señor Malotra. Investigación de mercado en 190. Dice que los estudios de mercado describen el tamaño. Se nos van a decir qué tan grande es, ¿verdad? El poder de compra de los consumidores, es decir, qué nivel de ingreso tienen, la disponibilidad de los distribuidores, si podemos distribuir nuestro producto, es decir, si hay intermediarios, minoristas, o lo tener directamente nosotros del consumidor. Y también algunos otros perfiles del consumidor en cuanto a hábitos ustedes no tienen en cuestiones de ciertos productos las mismas preferencias ustedes como adolescentes que los que pueda tener una persona de unos 25, 30 años. No digamos de una persona de 40, 50 o más, ¿verdad? Van cambiando las necesidades. A veces, o no a veces, está ya casado y tiene familia. Y 27 años, comparado con otra persona que es soltero, de esa misma, el perfil como consumidor es diferente. Está casado, que tiene hijos, tiene prioridades. Mientras que alguien que está soltero, pues de pronto sigue en la fiesta, ¿va? Y entonces consume cosas diferentes o tiene prioridades diferentes. Entonces también eso se debe estudiar. Otra definición, les pongo, porque no hay una definición precisa o exacta o una receta y uno mismo puede construir su definición. Dice aquí, consiste en comunicar. Miren, casi lo mismo que hablar de estadística. Datos relevantes para la situación específica que afronta una organización. Esto lo escribió Philip Kotler, es una de las eminencias en marketing, ¿verdad? Y puede ser lo define. Entonces, hay algo que aquí no está nada. En estas, cuando hacemos estudio de mercado, no solo estudiamos al competidor, digamos, a nosotros, ¿ya? La oferta que existe en el mercado. Entonces, vamos a interpretar ese estudio de mercado como investigar. Medida con algo general, relevante en la casa. O alguien ahí en el grupo. Disculpe, ingeniero, aquí tenemos problemas con la conexión a la biblioteca. No se está escuchando bien.
Tenemos problemas con la conexión aquí en la biblioteca. Bueno, miren, yo les voy a trasladar ¿cómo se llama? La presentación. Sí, yo miro que se están entrando y saliendo. Y lo que sí se van a perder son las anécdotas, va mucha. Porque lo de la presentación aquí está, pero las anécdotas, esas experiencias, esas charadas que les cuento, es lo que se van a perder. Entonces, por eso me cambié a Zoom, que decía yo para conexión ahí. Bueno, sigamos. Entonces, les decía, pues tenemos estas tres definiciones, podemos construir otra, pero básicamente es investigar al consumidor y también nuestros competidores. No es solo eso, también tenemos. Entonces, el estudio de mercado podemos tenerlo de diferentes enfoques. Podemos tener un enfoque desde un punto de vista geográfico. Es decir, yo voy a en el suroccidente de Guatemala, o bien me puedo enfocar en el oriente, ¿sí? O en el sur, o solamente en la ciudad capital. Entonces, esa es una orientación o lo estamos abordando desde un punto de vista geográfico. Voy a estudiar qué pasa en esa área en específico. Lo puedo investigar con un enfoque, con énfasis en el consumidor. Entonces yo puedo decir, mire, me interesa las señoras que tienen niños o bebés entre 0 y 2 años. Porque el negocio va a ser vender papilla o comida en forma de papilla para los bebés, ¿verdad? Yo voy a preparar comida para bebés. Entonces me interesa ese mercado. Entonces tal vez los padres también podrían ser, pero principalmente la señora. O de jóvenes. Solo voy a vender productos que más le interesan a los jóvenes. Entonces, no importa en qué lugar esté ubicado esa persona. No importa si está en suroccidente, suroriente u otro lugar. Lo que me va a importar es cierta edad que a mí me puede interesar. Entonces podría decir, mire, jóvenes entre los 15 y los 25 años, ¿verdad? Entonces mi producto va a estar destinado para ellos. Puede haber otro enfoque que es con énfasis en los productos. En zanahorias, cómo es el mercado de la zanahoria, entendiendo que la mayoría de la gente lo consume, no importa la edad, no importa si son oriundos de Zacapa o son oriundos de San Marcos o de Alta Verapaz o del puerto, ¿verdad? Sino que el producto, ¿qué tipo de producto es el que prefiere el consumidor en general? A ver si alguno de los compañeros que vienen o que son de Jutiapa o de Jalapa nos pueden contar, no importa en qué salón estén ahorita, ¿verdad? Nos pueden contar cuál es la diferencia entre el tomate que se prefiere aquí en Guatemala y el tomate. Está mala la ciudad, ¿verdad? ¿Cuál es el tomate que se prefiere aquí en la ciudad y cuál es el tomate que se prefiere en El Salvador? ¿Qué características los diferencian? O si creen que es la misma, que no hay diferencias. A ver, ¿quién de los de por ahí de Jutiapa o de Jalapa o de repente de Chiquimula también, si han oído algo, saben algo? Bueno, mientras agarran valor para participar, voy a seguir yo aquí con la presentación. Entonces, nos enfocamos en el tipo de producto. Entonces, ¿cómo es la manzana que prefieren los guatemaltecos en general? Si prefieren manzana verde o manzana roja.
La leche, ¿será que la prefieren consumir en líquido o prefieren comprar leche en polvo para luego hidratarla? ¿Qué tipo de queso prefieren? ¿Queso fresco, queso variado? Enfocado en el producto. Ya no, ahí no pienso tanto en el área. Como estoy diciendo no tanto, no quiere decir que me olvide por completo, ¿verdad? Del área o que me olvide por completo de la edad de los consumidores, ¿verdad? Digamos, si estoy pensando en queso, no, tal vez no estaré pensando en pez, ¿verdad? Ya de niños un poco grandecitos. Ingeniero, Dígame. creo que es por el tiempo de vida en el anaquel, que el tomate que viene de Jutiapa, por ser de una zona cálida, son pocas las personas que lo prefieren. No, está incorrecto. Les voy a aclarar, pero me gusta que participen, ¿verdad? Porque de eso se trata, de sacarse las dudas. Miren, pues, el tomate en general que prefiere el ama de casa de Guatemala es el que le llamamos el tomate de cocina. Ligeramente alargado, de color rojo intenso, de una consistencia maciza, le podemos decir, y que normalmente, en cuanto a tamaño, de 3 a 4 tomates por libra. Es decir, el ama de casa, en cuanto a tomate, no le gusta, de aquí de Guatemala, no prefiere un tomate muy grande. El tomate manzano, digamos, no tiene tanto mercado. En general, el tomate que se vende es ese tipo, el que le llaman de cocina. La mayor parte del tomate viene de Jutiapa, de Oriente, viene mucho tomate. Es decir, no por ser un lugar cálido, es decir que se va a arruinar más rápido. En El Salvador, el tomate es un poco diferente. Ahí el ama de casa lo prefiere un poco más redondito. El tomate de cocina de aquí, el de allá es diferente. El ama de casa salvadoreña prefiere tomate no tan alargadito como el de aquí, sino que más redondo. Entonces, cuando en Guatemala el precio del tomate está muy bajo, los tomateros se van con sus camiones hacia El Salvador a ver si encuentran mejor precio allá. El problema es que llevan tomate para las guatemaltecas, para las amas de casa. Entonces, sí lo logran vender, ¿verdad? Pero siempre les sacrifican el precio, los castigan con el precio un poco. Entonces, si uno quiere producir para el mercado de El Salvador, tiene que producir un tomate diferente al que aquí estamos produciendo, ¿verdad? Entonces, hay cosas así que van cambiando, que son diferentes. La verdad es que para El Salvador les de hortalizas. Creo que entre ustedes hay una compañera que es del Salvador. ¿Es cierto o no? Que es del Salvador alguien por ahí. Y si que me diga si es cierto lo que acabo de decir del tomate o que me diga, no, usted es un mentiroso. Tal vez yo tengo información atrasada y ya cambió el tipo de tomate que prefieren por allá. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a hacer estudios en áreas geográficas, en personas o en producto, ¿verdad? Podemos tener enfoque. El estudio de mercado lo podemos hacer un análisis histórico del mercado. Es necesario hacer un análisis histórico, es decir, entender cómo se ha ido comportando el consumo de los productos, cómo ha ido aumentando o disminuyendo el producto que se va consumiendo. Antes en Guatemala, hace unos 15 años tal vez, no se consumía mucho elote dulce, ¿verdad? Y luego empezó a producirse mucho. Antes en Guatemala no se producía mucho pilón para hortalizas, para sembrar tomate, chile pimiento, chile jalapeño, cebolla, etcétera. Se hacían almácigos, o sea, lo que se vendía era la semilla principalmente a los diferentes agricultores y ellos mismos hacían sus almácigos, y luego arrancaban el almácigo, lo iban a sembrar. Luego cambió la tecnología y ahora se vende mucho pilón, la mayor parte diría yo. Se hace un análisis de la situación actual, ¿verdad? La situación que está sucediendo ahorita, cómo está el mercado ahorita, para ir entendiendo, analizamos cómo pensaban antes,
cómo ha ido cambiando investigamos cómo ha ido cambiando y tratamos de hacer también un análisis de la situación. Tratamos de proyectar el consumo de hace unos años o de hace unos meses, el consumo actual, y tratar de inferir cómo podría ser el mercado en el futuro, el próximo año o en los siguientes 2 años. Si se dan cuenta, por eso les digo, se parece mucho a estadística, ¿verdad? Tomamos datos, los analizamos, los presentamos y tratamos de hacer una inferencia, ¿verdad? A ver qué podría pasar en el futuro. Cuando hablamos de un análisis histórico, entonces estamos hablando de ver qué pasó antes, ¿verdad? Eso nos ayuda a describir las tendencias o ciclos de mercado o si hay una estacionalidad. Es decir, los mercados a veces van cambiando con el tiempo, pero como que regresan las costumbres o la moda, digamos, ¿verdad? La moda de la ropa. Antes usaba mucho pantalón de cintura baja hace unos años, luego ha ido cambiando esa moda y ahora es un poco diferente. Ahorita están los pantalones bien pachucos, ¿verdad? Esos pantalones pachucos estuvieron de moda en 1980 por ahí, cuando Michael Jackson empezó a cantar y a bailar. Luego pasó esa moda y ahora ha regresado, ¿no? Entonces, a ver qué viene después otra vez, qué moda va a aparecer. También, en cuanto al análisis de la situación actual, lo que buscamos es ver si lo actual está relacionado con modas o no, o si de pronto hay una influencia ambiental que esté haciendo que la gente consuma más o menos de algunos productos. El frío, ¿verdad? El que haya frío genera que la gente consuma cosas diferentes. De hecho, cuando hay frío, cuando el tiempo está lluvioso, el pan en las panaderías se termina más rápido. Los guatemaltecos consumimos más pan. Empieza el frío y uno quiere, empieza a llover, ¡ah, qué rico! Y voy a tomar cafecito con pan, ¿verdad? Y entonces todo el mundo sale a comprar el pan a la panadería y el pan ahí se termina 1 hora antes. Cuando uno llega un poquito tarde, generalmente los panaderos ya lo saben y en esas épocas hacen un poco más de pan. Entonces, lo ambiental ahí está influyendo, ¿verdad? La coyuntura económica puede ser también, o una coyuntura política. ¿Qué es coyuntura? Coyuntura es una situación pasajera o especial que está sucediendo en algún momento. Por ejemplo, ahorita hay una coyuntura relacionada con la pandemia. El modo de consumo de los guatemaltecos está cambiando un poco o bastante. Se está pidiendo mucho producto a domicilio. Entonces, eso está influyendo, ¿verdad? ¿Será que va a seguir al terminar la pandemia? Puede que sí, puede que nos hayamos acostumbrado a que nos vayan a dejar a la casa un montón de cosas. Pero de pronto lo que tenemos es ya cansancio y queremos salir, ¿verdad? Y queremos ir a vernos con los cuates y retomar la vida como era antes. Entonces hay que esperar a ver qué irá a pasar con esto. Y en cuanto al análisis de lo que pueda pasar más adelante, del futuro, que nadie lo sabe, pues ahí hacemos los estudios para ejecutar las acciones más adelante. Recuérdense que cuando uno está pensando en qué hacer, o hacer un proyecto o algo, lo está planificando ahorita, pero va a empezar a trabajar más adelante, tal vez entre unos 6 meses, 1 año, algo así. Entonces vamos a empezar a trabajar en un futuro. Y entonces tenemos que tratar de proyectar, ver si el consumo va subiendo o está estancado o está bajando, ¿verdad? Por eso es importante qué va a pasar en el futuro. No somos brujos para saberlo todo o cómo adivinar el futuro, pero podemos aproximarnos, podemos tener una idea. Nos podemos equivocar, ¿verdad? Pero peor es no haber tratado de analizar qué es lo que podría pasar. Bueno, hay algo importante con la estacionalidad. Hay productos cuyo consumo es estacional
o la demanda es estacional. Por ejemplo, los cohetes, ¿verdad? Los cohetes tienen una alta demanda, o los juegos pirotécnicos tienen una alta demanda entre diciembre, entre finales de noviembre Pero, y finales de diciembre. Sí, diga. ¿me podría explicar o el significado de coyuntura? No te escuché, disculpa, ¿el significado de qué? ¿Me podría dar el significado de coyuntura? Ah, bueno, lo voy a repetir. Mire, pues, una coyuntura es una situación especial que se está presentando en algún momento y que normalmente no es estable o no va a presentarse por tiempo de ciertas características que tiene. Por ejemplo, podemos decir, ¿por qué está subiendo el precio del petróleo ahorita? El precio de la gasolina. Hay una situación coyuntural, o sea, hay una situación especial de posible guerra en Europa, ¿sí? Entonces, los rusos están pidiéndole a Europa que retire sus armamentos de los países vecinos y los Estados Unidos y los países de Europa le están diciendo a los rusos que retiren su armamento de las fronteras de Ucrania. La coyuntura política que se está viviendo ahorita, o sea, esa situación especial, hace que los precios... Pero hay una producción grande en el mundo de petróleo. Entonces, eso está afectando. Se entiende que si eso se arregla, si se ponen de acuerdo los líderes de esos países, esa coyuntura va a terminar y entonces los precios van a regresar a niveles más o menos normales. A eso se refiere una coyuntura económica o una coyuntura política. Bueno, continuemos. Entonces, les decía yo que la estacionalidad también es importante investigar si el producto no tiene una demanda estacional, que solo se consume en cierta época. Por ejemplo, el 1 de noviembre. Sí, el Día de los Santos es 1 de noviembre, o ¿qué es? Día de Difuntos. No, 1 de noviembre es Día de Todos los Santos. Entonces, ese día se come el fiambre en Guatemala. Quiere decir que de mediados de octubre hasta hasta se consumen o los hogares de Guatemala consumen muchos embutidos y otras verduras. Hay un embutido que se llama butifarra, con B alta, butifarra. Ese tipo de embutido solo lo fabrican para el 1 de noviembre. Y de ahí, si uno quiere encontrar butifarra en los supermercados en algún lugar, es muy difícil. Es decir, tiene una demanda muy estacional. O el pescado, ahorita que va a empezar la cuaresma, ¿verdad? Sube la demanda, tiene una demanda estacional también, sobre todo el pescado salado. Entonces, uno investiga también eso, ¿verdad? Si hay algún tipo de cuestiones estacionales. Los tipos de estudio de mercado, pues tenemos dos básicamente. El estudio cualitativo, donde investigamos cuestiones del gusto de la gente, ¿verdad? Si le gusta la jalea, o prefiere jalea o mermelada, prefiere miel de abeja o miel de maple, miel natural o miel artificial, en fin, ¿verdad? Hacemos ese tipo de cosas. Estudios cualitativos, donde le preguntamos a la gente sus preferencias. Mientras que también podemos hacer estudios cuantitativos. Y aquí es mucho los números, la estadística. Entonces, recopilamos información, la clasificamos, la procesamos, la analizamos y la presentamos, ¿verdad? Ya sea en forma de gráficas, circulares o líneas, o gráficas de líneas, en fin, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia. Unos son estudios cuantitativos, es decir, investigamos el mercado con el auxilio de los números, de la estadística, y los cualitativos, pues aquí también se usa estadística, pero aquí nos interesan otras cosas, ¿verdad? Cosas que pueden no necesariamente expresarse en números. Bueno, hay componentes principales de un estudio de mercado. Cuando hacemos un estudio de mercado, vamos a tratar de enfocarnos en estos aspectos. ¿Se recuerdan que yo les dije que el marketing tiene también 5 elementos principales?
son los que investigamos, las relaciones, entre otras cosas. Jocelyn y Marisabel levantaron la mano. A ver, cuéntenme, ¿cuál es la pregunta? Disculpe, ¿puede volver una diapositiva? Es que el internet aquí en la residencia 5 está bien raro, por favor. Bueno. Pero yo les voy a pasar esta presentación ya dentro de poco. Entonces, no es necesario que lo vayan copiando, ¿va? Más bien vayan tomando notas así rápidas, ¿sí? Bueno, entonces el estudio de mercado va a girar en torno a algunos componentes o factores. Primero es el producto. Nosotros tenemos que investigar qué producto es el que quiere el consumidor. No me puedo ir a vender tomate de cocina de Guatemala a El Salvador porque lo voy a vender más barato, ¿no? Señora, allá. Y no puedo traer mucho tomate de El Salvador hacia Guatemala porque el ama de casa aquí prefiere el tomate de cocina alargadito, ¿verdad? Entonces, ¿qué producto es el que realmente quiere el consumidor? ¿Cuál es la demanda del producto? Muchas veces la demanda se confunde con el mercado, pero el mercado puede ser es más grande normalmente, porque puede que ahorita, es como les decía yo lo del pan. El mercado del pan en Guatemala tiene cierto tamaño, pero en invierno la demanda sube un poco, ¿ya? Se consume más pan. En Navidad se consume más hoja de tamal, ¿verdad? Entonces, hay una demanda que puede subir en determinado momento y a veces va a bajar. Vamos a investigar la oferta del producto, pero aquí, ojo, el concepto de oferta, no sé si ya lo vieron en economía, es diferente a lo que le llamamos la oferta, ¿verdad? La oferta del día de Domino's, ¿cuál es? 2 por 1, martes y jueves, ¿verdad? Telepizza o Pizza Hut creo que tienen 2 por 1, lunes y miércoles y otro miércoles y viernes, algo así. Entonces, pero la oferta del producto, eso está relacionado con la cantidad de producto que los productores ponen a disposición del mercado o ponen a disposición de los consumidores. Entonces, es diferente el concepto. En el mercado. Ojo, no es el precio que yo le quiero poner al producto que quiero vender o el producto que quiero producir. Yo voy a investigar en el estudio de mercado qué precio es el que corre, a cómo se está vendiendo o cómo se está comprando un producto. Y en base a esa investigación, en base a ese conocimiento, yo voy a ver si finalmente mi producto va a ser competitivo en cuanto a precio, es decir, si mi precio va a ser cercano o un poquito arriba, un poquito abajo o igual al que corre en el mercado, o si voy a estar muy alto, ¿verdad? Un precio de 10 quetzales por unidad y voy a estudiar el mercado y resulta que ahí la gente lo está pagando tranquilamente a 15 o a 18 quetzales, entonces no tiene sentido que yo lo venda a 10 quetzales, ¿verdad? Aprovecho esa oportunidad que hay de precio en el mercado para vender mi producto un poco más caro o un poco mejor. No lo voy a vender más caro, lo voy a vender un poco mejor para mí, ¿verdad? También el mercado potencial, este es otro componente importante, es decir, investigamos qué tanto podría crecer el mercado o qué tanto podría bajar la cantidad. Hay mercados que van a la baja, cada vez se está consumiendo menos. Por ejemplo, los disquetes para computadora. Cada vez es más difícil vender un bendito disquete, ¿sí? Las librerías que son muy grandes mantienen todavía disquetes y ahí tienen para vender. Pero en otros lugares ya va costando mucho. La gente compra para tener ahí, pero la cantidad que venden al día o al mes realmente son muy poquitas. Es decir, ese mercado va a la baja, ¿ya? Entonces, el mercado potencial en vez de ir creciendo va disminuyendo. Entonces, eso hay que investigarlo, ¿verdad? Si la gente está prefiriendo consumir otras cosas. Y finalmente, los canales de comercialización. Esto se refiere a cómo distribuyo yo mi producto. Si lo vendo directamente
del productor al consumidor, o si lo vendo a través de tiendas o de supermercados, o tengo a través de pick-ups o de camioncitos, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los canales de comercialización que funcionan en un mercado? Estos conceptos los vamos a ir viendo ahorita despacio, ya sea entre lo que queda de la clase de hoy y la próxima semana. Vamos a ir abordando estos temas. Entonces, vamos a empezar con el producto. Cuando analizamos el estudio de mercado, cuando hacemos un estudio de mercado y vamos a centrarnos o vamos a tener en cuenta el componente producto, debemos reunir datos que permitan identificar o exponer datos del producto principal. Tenemos que hacer una definición del producto. Y aquí vamos a señalar las características físicas, químicas o de cualquier otra índole, pero siempre y cuando sean características que sean relevantes para el consumidor. Por ejemplo, si yo le voy a vender una jalea de fresa, lo que tengo que definir yo el producto es cuánto porcentaje de pulpa de fresa tiene, cuánto o qué preservante se usa, si el envase es de vidrio o de plástico, entre otras cosas. Es decir, cosas que tienen sentido para el consumidor. No me voy a poner yo a explicarle al consumidor que la fresa, cuál es su clasificación taxonómica, ¿verdad? Eso no le interesa al consumidor. Él quiere saber si ese producto es natural, de pronto si es fabricado con solo productos naturales o lleva algún químico, etcétera, ¿verdad? ¿Cuánto lleva, qué porcentaje de pulpa o qué porcentaje de trocitos de fresa entera van ahí, ¿verdad? Entonces, cosas que para ellos son interesantes o importantes. Por ejemplo, miren esto. Semilla de maíz, la mejor de la costa. Este es el producto. ¿Qué es lo que me dice esta bolsa ahí? Lo único que me está diciendo es que es producto que no va dirigido a las tortillerías, ¿verdad? Y aquí dice, hay una calavera aquí en esta parte superior, y luego dice semilla no apta para consumo humano o animal. Entonces, el mercado de la semilla de maíz es diferente al mercado del grano de maíz. Son productos diferentes. ¿Qué vendo yo? ¿Semilla o vendo grano? El mercado del grano de maíz es bien grande aquí en Guatemala. El mercado de semilla de maíz es más pequeño porque seguridad que se necesita. En el mercado de grano de maíz, un quintal puede costar más o menos 100 quetzales, 160, 180, de repente por ahí baja o sube un poco más. Mientras que el precio de un quintal de semilla puede costar de 300 quetzales para arriba, 250, 300, es decir, tiene un precio por unidad mucho más grande. ¿Ya? Entonces son productos diferentes. Cuando definimos un producto, no lo definimos solo así, ¿verdad? Como dice aquí la bolsa, tiene que definirlo uno con más información. Uno tiene que saber qué es lo que está vendiendo realmente. Entonces, no es solamente semilla de maíz, como dice aquí, en esta bolsa. Es algo más. ¿Qué más? ¿Qué otras características son importantes para el cliente que va a comprar esta semilla? Una tortillería. ¿Lo va a comprar un agricultor? Entonces, él necesita cierta información importante. Entonces, definir el producto es describir las características importantes. Por ejemplo, este es un maíz ICTA HB83. Es un maíz que liberó el Instituto de Ciencia y Tecnología en el año 83. Por eso lleva este número. Ese es el código. El nombre del maíz es HB83. ¿Qué quiere decir HB? Híbrido blanco. Esa fue la nomenclatura que ellos usaron. Se conoce este maíz aquí en Guatemala
también se conoce así en algunos países de África, en algunos otros países les cambiaron el nombre, es decir, se exportó este material. ¿Cómo es este maíz? Es una mazorca relativamente pequeña, con grano muy compacto, relativamente pequeño, pero que rinde mucho. Tiene un buen rendimiento y además tiene ciertas características de resistencia a la sequía, ¿verdad? Entonces, pero lo más importante es que es un híbrido, entonces tiene un vigor relativamente alto. Ustedes tal vez en genética o lo van a ver dentro de poco. Entonces, aquí ya me dice un poco más de información esta bolsa. Miren, dice semilla de maíz. ¿Qué tipo de maíz es? HB83. Y además me dice cuánto es el peso que tiene esta bolsa. Más o menos, un poco menos de 50 libras. Tiene 20 kilos, ¿verdad? Un poco más de 40 libras. Ya estoy... Entonces, definir el producto es decir qué características son importantes para el consumidor. Yo podría definir este producto de la siguiente manera. Semilla de maíz híbrido, ICTA HB83, con grano blanco, tratada con Captán. Captán es un fungicida. Y va en bolsa de 20 kilos, con un porcentaje de germinación superior a 95%. Estas son informaciones, características que son de relevancia para el consumidor. Yo no puedo decir nada más qué producto, cuál lo tengo que definir bien, ¿verdad? Voy a vender maíz blanco, maíz amarillo, maíz negro, ¿ya? ¿Es híbrido o es variedad? ¿O es semilla o es grano criollo? ¿Ya? Entonces, ¿voy a vender grano o voy a vender semilla? Tiene diferente precio. Entonces, definir el producto es esto, jóvenes. Describir las características importantes. Y ustedes en el curso de proyectos van a tener que definir su producto, ¿verdad? Luego viene la demanda. Ese es otro concepto, ¿verdad? ¿Cuál es la demanda? Entonces, a esos, ¿a cuánto? ¿Cuál es la cantidad de bienes o de productos o servicios que un mercado requiere o necesita en determinado momento para satisfacer las necesidades de alguna población? Y a un precio específico, precio determinado. Entonces, la demanda de carros Mercedes-Benz en Guatemala es cierta cantidad de carros. La demanda de carros Toyota en Guatemala es más grande, ¿ya? Pero los precios son diferentes. Probablemente, si Mercedes-Benz lo vendieran a casi el mismo precio que carros de ese tipo, probablemente subiría, ¿verdad? Sigue inestable el internet. Bueno, entonces la demanda es la cantidad de producto que necesita un mercado. La demanda la podemos investigar desde el punto de vista cuál es la demanda actual, qué es lo que ahorita quiere el mercado. Si la demanda lo queremos ver local, es decir, en mi municipio o mi departamento, también eso. Lo que a mí me interesa vender a Zacapa, sino que estoy vendiendo solamente por aquí por Retauleu, pues tal vez no me interesa mucho lo nacional y lo regional, va a Centroamérica, otros lugares. Me concentro en ver cuánto es lo que se consume o lo que los consumidores desean comprar en el área de Retauleu. Voy a investigar si la demanda está satisfecha o insatisfecha. La demanda puede estar insatisfecha por dos principales razones. Una, porque hay muy poco producto. Es decir, mire, en Guatemala se necesitan 10,000 quesos a la semana, ¿verdad? En la capital, no digamos en la capital, en el municipio de Zacatepeques, vamos a poner un municipio de Zacatepeques, vamos a ver, de la antigua, ¿no? De la antigua Guatemala, o San Bartolomé, Milpas Altas. Ahí se necesitan 10,000 quesos al mes, vamos a decir así, ¿verdad? Pero solo están llegando 8,000. Entonces, hay una demanda insatisfecha de 2,000 quesos al mes. O bien,
puede que no esté satisfecha porque la calidad no es la que realmente quiere el mercado. El mercado de Antigua Guatemala quiere quesos de primer nivel o de una calidad muy alta y está llegando a una calidad relativamente baja. Entonces podemos decir que está insatisfecha la demanda. Están comprando el queso que llega, pero porque no llega otro, no llega uno mejor. Y por eso muchas veces el producto del extranjero tiene cierta preferencia aquí, ¿verdad? Porque se supone, o a veces sí es cierto, que es de mejor calidad. Y el consumidor quiere consumir cosas de calidad de pronto, ¿verdad? Luego vamos a investigar si existe alguna demanda que sea estacional. Es decir, lo que les decía, los cohetes o la butifarra, el pescado salado que se consume mucho en Cuaresma y en Semana. Entonces, es si hay alguna demanda que ese producto solo se consuma en esa temporada y después ya no. Entonces, tengo que tener cuidado si me voy a meter a un producto de estos, ¿verdad? Investigo el mercado para ver si es esto. Y luego, la proyección de la demanda futura. Eso también lo tengo que investigar. Ver hacia dónde va el mercado, si está subiendo, creciendo o si manda. En Guatemala es bastante estable. A lo largo de todo el año no varía mucho. En cambio, el consumo de carne de pescado sí tiende a tener una temporada bien alta. Y luego, más o menos, se estabiliza de nuevo. Entonces, eso lo tenemos que investigar, ¿verdad? A ver si en el futuro va subiendo el consumo de cierto producto o no. Como les decía, hace unos pocos años, el consumo de maíz dulce no era muy fuerte, o de elote dulce, pero ha ido creciendo hasta a los momentos actuales que tiene cierto volumen que ya más o menos es algo estable. En cuanto a la oferta, ya con este tema vamos a terminar. Miren, la oferta les explicaba yo que no es esto que nosotros generalmente tenemos como idea de que es una oferta de un producto. Vamos la oferta como aquello de que pague 2, lleve 3, ¿verdad? O hoy está el 50% de descuento. Esa es la oferta de hoy, ¿verdad? O la oferta de hoy es si usted me compra un litro de un producto, yo le regalo un octavo, ¿verdad? De ese mismo producto. Entonces, o en la compra de 2 productos, llévese una muestra o un producto extra, ¿verdad? O sea, una palangana de regalo, ¿verdad? Eso no es el concepto de oferta que vamos a manejar aquí, por lo menos en esta unidad. El concepto de oferta, yo creo que tal vez ya lo vieron en economía, es esto. Es la cantidad de bienes que un cierto número de oferentes o productores están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. Es decir, si el precio está bueno, más gente quiere vender su tomate o su maíz. Si el precio baja, la gente guarda su maíz y espera a que suba el precio. Entonces, la oferta es la cantidad de producto que los productores o los vendedores llevan al mercado. No es el 2 por 1 o el pague 2, lleve 3 o el 50% de descuento. Eso le llamamos oferta, pero es un concepto diferente. Entonces es qué cantidad de botes de jalea está llegando a un mercado y el precio que se está definiendo para eso. Eso es la oferta, ¿ya? Entonces, cuando yo les pregunte qué es oferta, desde el punto de vista de la economía, están el 2 por 1 o algo así, entonces van a tener mala esa pregunta. Los tipos de oferta que hay en el mercado, pues tenemos la oferta competitiva, mercado libre, que también se le llama competencia perfecta. En realidad no existe la competencia perfecta, pero se asemejan mucho. La competencia perfecta es en aquella en la que los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia. A veces no nos dice mucho, ¿verdad? Eso está determinado por la calidad, que es muy similar de todos los productores. Es decir,
todos los productores de tomate producen una calidad muy parecida. Todos los productores de tomate más o menos no pueden variar el precio, sino que tienen que aceptar el precio que corre en el mercado. Y dependiendo también del servicio que ofrecen al consumidor. Entonces, en una competencia perfecta, los productores tienen libre posibilidad de competir. No debería haber algo que se los impida. Características de un mercado de competencia perfecta. Primero, los productos generalmente son los mismos o son muy parecidos. El tomate que traen de Alta Verapaz, el tomate que traen de Jutiapa o el de Jalapa, de Chiquimula, Zacapa o cualquier otro lado, es muy parecido o es igual al que viene de cualquier otro lado. Todos prácticamente manejan el mismo tipo de tomate. Segundo, hay una gran cantidad de productores y una gran cantidad de oferentes o productores o oferentes y ninguno de ellos puede cambiar el precio. Todos los productores aceptan el precio que está en el mercado. Un tomatero llega, un productor de tomate, a la terminal o al SEGMA, llega a las 4 de la madrugada, 3:30 por ahí, y va a enterarse ahí cómo está el precio del tomate. Entonces le dicen, mira, hoy está a 150, ¿verdad? Tenés suerte porque ayer estaba a 125, ¿verdad? Entonces va subiendo. El día siguiente llega muy contento con su camión otra vez, con tomate, y le dicen, fíjate vos que bajó el tomate. Hoy está a 60 pesos. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Yo no lo quiero dejar a 60. Bueno, pues llévatelo, ¿verdad? Pero uno no puede cambiar el precio ahí. Uno, el productor o el vendedor de tomate acepta el precio que hay. ¿Por qué? Porque va en función de la cantidad de producto que entró ese día al mercado. Entraron 110 camiones de tomate, el precio es 1. Si entraron 5 camiones, el precio va a subir. Pero si entran 25 camiones, el precio va a bajar, ¿verdad? Otra característica es que hay una gran cantidad de consumidores y ninguno de ellos tiene la capacidad de interferir en el precio. Si yo tengo un producto que se lo quiero vender a Walmart, Walmart es un comprador muy grande y normalmente pone los precios. Ese comprador me va a definir a mí el precio. No, de pronto yo tal vez mi producto debería venderse más caro, pero ellos en muchas situaciones ponen el precio. Pero en un mercado de libre competencia o de competencia perfecta, igual, productores y consumidores no definen el precio, simplemente lo aceptan y es el precio que corre en el mercado. Y es lo que algunos economistas le llaman la mano invisible del mercado. Porque no hay una entidad o una persona o una empresa que esté definiendo el precio ahí. Otra característica es que no hay obstáculos para que un oferente entre al mercado o salga del mismo. Es decir, si yo quiero producir tomate, pues no, nadie me lo va a decir, mira, vos tenés prohibido sembrar tomate, ¿no? O si yo quiero producir maíz dulce, no hay prohibición a sembrar maíz dulce y me fue mal, el otro año no me meto, o el siguiente mes, o más bien me pongo a sembrar el doble, ¿va? Porque me fue muy bien. Entonces no hay ningún obstáculo. Ese es un mercado de competencia perfecta también. Y la otra es que existe mucha información. Y esa información está disponible para todos los productores y también para los consumidores. Eso no siempre pasa. Cuesta a veces informarse para ver cómo se está dando la situación de los precios. Pero cuando hay bastante información, se dice que entonces también es una característica de la competencia perfecta. Bueno, jóvenes, lo dejamos hasta aquí porque ya solo tarda un minuto. Si tienen alguna duda. Carlos Salguero levantó la mano. ¿Ya? Sí, ingeniero, solo quiero molestarlo si podría volver a decir la definición de la oferta, por favor. La oferta es la cantidad de producto, la cantidad de un producto que los productores u oferentes están dispuestos a llevar al mercado.
es esto, cantidad de servicios que un cierto número de oferentes está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio definido. Gracias. Bueno. Bueno, jóvenes, entonces pasen feliz tarde y nos vemos la próxima semana, ¿verdad? El lunes con el grupo de práctica número 2 nos reunimos a las 6:30 en el auditorium. Pasen feliz día.